este día nos están acompañando tres de las víctimas, o mejor dicho, tres familiares de las víctimas desaparecidas forzosamente durante el conflicto armado. Me gustaría que se presenten únicamente dando sus nombres y posteriormente sigue su participación. Buenas tardes, tengan todos y todas. Mi nombre es Esperanza Cortés de Meléndez. Buenas tardes, tengan todas y todos. Bueno, quería de manera especial saludar a todo el público presente, a la red de víctimas sobrevivientes del conflicto armado, a todo el equipo logístico, a los jueces, a los psicólogos, a los abogados, a todos los que han hecho posible este tribunal, a los camarógrafos que están aquí. Bueno, a todos quería mandarles un saludo y agradecimiento por estar aquí, a todas las señoritas que también están aquí enfrente, ¿verdad? A Charlotte también. Entonces, gracias por estar aquí acompañando a todas estas familiares de las víctimas de la guerra. Muy buenas tardes. Perdón, se me había olvidado mi nombre. Mi nombre es Carlota. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Nos sentimos muy contentos por estar acá en este lugar, viendo todo el acompañamiento de los respetuosos compañeras y compañeros que nos visitan, ¿verdad? Y que para escuchar nuestros testimonios, mi nombre es Alejandro Ramírez Hernández. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de darles lugar a ellos para su participación en su testimonio, comentarles un poco el contexto relacionado con el crimen de desaparición forzada. Aclarar que la desaparición forzada no se trató de un crimen aislado, no se trataba de un crimen aislado, sino parte de una práctica o política sistemática que mantenía el Estado, cometido por los mismos agentes estatales o por grupos tolerados por él. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las desapariciones forzadas de víctimas ocurrieron tanto antes como durante el conflicto armado. En este periodo que va entre 1980 y 1983, que es denominado el periodo de la institucionalización de la violencia. En la desaparición forzada se trata de una estrategia deliberada en el marco de una violencia institucionalizada. Brevemente mencionarles los elementos fácticos, las características de la desaparición forzada. En general, de los 7 casos estudiados a lo largo de estos 9 tribunales de justicia, hemos observado estas características comunes en esos 7 casos. Los autores del crimen se presentan con vestimenta de civil, conduciendo vehículos particulares, es decir, ocultando cualquier pista que delate que son miembros del Estado. Algo muy interesante que se observa es que las características de la desaparición forzada en general son jóvenes, estudiantes y organizados. Reitero que estas características se basan en los casos en el tribunal. Cuando hablo de personas organizadas, ya sea en movimientos cristianos, en comunidades eclesiales de base o en organizaciones políticas. En los casos de las mujeres que fueron desaparecidas forzosamente se encontraban incluso en estado de embarazo, lo cual estaba completamente el crimen. Una característica particular también es que algunos nombres de las víctimas de desaparición aparecen en listas que mantenían estos grupos o los miembros del Estado.
Tanto previo a la desaparición como después de esta, era muy frecuente observar persecución, amenazas e incluso asesinatos dirigidos a los familiares de las víctimas. Y claro, las personas que fueron desaparecidas eran catalogadas como subversivas. Aclarar los elementos jurídicos de la desaparición, y es que se trata de un crimen de lesa humanidad. No se trata de cualquier delito, más es un crimen, es una forma compleja de violación de los derechos humanos, es una privación arbitraria de la libertad. Les decía, es cometida por agentes estatales o por grupos que son tolerados por ellos. Obviamente existe desinformación o negativa a brindar información por parte de las autoridades a las que corresponde ubicar el paradero de las víctimas. Además, se trata de un crimen pluriofensivo. ¿Qué quiere decir esto? La desaparición no afecta únicamente al que es desaparecido, sino a las víctimas, a quienes se les afecta el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Además, se trata de un crimen continuado o permanente. ¿Qué quiere decir esto? Es un crimen que continúa en la actualidad, porque las víctimas no han sido localizadas todavía. Ahí pueden ustedes observar los rostros de algunas de las víctimas de los casos que han pasado por este tribunal. Las primeras 3 fotos que ustedes observan son miembros de la familia Ramírez, de Carlota y de don Alejandro. Después sigue el joven Miguel Teresón. Después está el joven Francisco, Sandra Margarita Surio y Dora Ramos Surio, que son familiares de Esperancita, que está aquí presente. También tenemos a Lisbeth Carminda Castro y por último a Patricia Cuellar. Estas son algunas de las víctimas de los casos que se han estudiado. A continuación quisiera darle la palabra a las personas que tenemos aquí presentes. En primer lugar, Esperancita, preguntarle a usted brevemente, ¿qué fue lo que le motivó a dar su testimonio en el 2009 en aquel primer Tribunal de Justicia Restaurativa? Después de los sucesos que me habían pasado, yo sentía la necesidad de que se dieran cuenta lo que me estaba pasando a la gente, porque se oían a voces. Ya había pasado un caso de mi hermano y decían que había muerto, era electricista, y decían que había muerto pegado a los alambres. Y ellos lo mataron en tierra arrasada, los fueron a secuestrar, lo sacaron de la casa y lo mataron. Recogimos el cadáver y lo enterramos. En cambio, en el caso de Sandra Margarita y de Juan Francisco Mendoza, no me daban razón de nada. Y todos, mi padre era testigo, porque a él le aventaron el niño de año 2 meses creo, y ella embarazada 7 meses. Se lo aventaron en las manos y se la llevaron a ella. Y mi padre llegó a contar como 15 soldados. Y en un Picat azul pulpo que tenían en la CIFA de Zacatecoluca, me dijeron a mí afuera gente que había visto que eran como 17 soldados. Entonces yo lo que quería era denunciar, pero el terror no me dejaba. Y busqué a un gobernador que él sí me ayudó para una cita al cuartel, y aún así ahí me la negaron. Entonces yo lo que hice fue esperar. A mí el cerebro me quedó tranquilo, aparentemente, pero yo lloraba y lloraba porque no los podía encontrar. Pero he tenido paciencia y por eso estoy aquí, para que se sepa la verdad de todo lo que pasó. Carlota y Alejandro, les quisiera preguntar
después de la desaparición de sus familiares, ¿cómo se desarrolló su vida? ¿En el área familiar, en el área social, laboral, emocional? Primero, Carlota. Sí, bueno, no es fácil, cuando uno ha sufrido algo así, que se llevan a su familia y que uno no sabe dónde está. Bueno, en el caso nuestro, las dos cosas, ¿verdad? 2 asesinados y los demás desaparecidos, ¿verdad? Nosotros, después de eso, realmente, en el caso personal, yo no sabía qué hacer. A mí no me salió ni una lágrima, sino que sentí impotencia, sentí coraje cuando vi a mis hermanos asesinados. Aquí mi hermano Alejandro, que es sobreviviente, estaba desaparecido, y los demás también. Entonces, no fue fácil. En ese momento yo no hallaba para dónde agarrar ni qué hacer. Entonces, tuvimos que huir sin rumbo, ¿verdad? Entonces yo no conocía la ciudad, no conocía ningún otro lugar, pero tuve que huir. Entonces, no fue fácil. Así es que, pero gracias a Dios, pues aquí estamos para contar nuestra memoria histórica. Sí, como decía mi hermana Carlota, ¿verdad? Y que en el caso personal nuestro, yo soy un sobreviviente, ¿verdad? Como creo de que ya se ha escuchado mucho, muchas veces nuestro testimonio, recuerdo pues de que mi situación en la cual pues me encontraba en el año 1982, pertenecíamos a la comunidad de base, ¿verdad? Con mi hermano, el que está acá, Rufino, Salvador, mi papá, ¿verdad? Que está aquí. Bueno, entonces, por lo tanto, por eso fuimos perseguidos, ¿verdad? Porque en ese tiempo, pertenecer a la comunidad de base era uno tratado como subversivo, como no era muy bien visto, ¿verdad? Porque el Estado salvadoreño, o sea, el ejército y toda la Fuerza Armada y todo eso, pues sabían de que había llegado el momento en que nosotros había despertado nuestra mentalidad, no era, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Cuando uno entra, digamos, entramos a formar parte de la comunidad de base, nosotros pensábamos de que realmente estábamos bien en nuestro país en esa época, pero luego nuestra mente despertó y nos dimos cuenta de que la vida no era así como la llevábamos, es una vida muy, ¿verdad? Es una situación esclavizada, por lo menos trabajando en los lugares donde no se nos pagaba lo justo, ¿verdad? Entonces ya nosotros empezamos a sentir aquella necesidad de decirnos que la situación en que nos encontrábamos, por lo tanto fue que fuimos perseguidos porque ya nos trataron como guerrilleros y como todo eso, ¿verdad? La cosa no era así, ¿verdad? La cosa era que a nosotros estábamos ya en otro camino, ya nuestra mente ya en otro sentido, y eso era nuestro objetivo, ¿verdad? Conocer a la luz del Evangelio, ¿verdad? La realidad, ¿verdad? Por lo tanto, fue como la familia Ramírez, atravesamos esos momentos bien difíciles, ¿verdad? De persecución, y fue lo que se dio aquella noche del 9 de mayo, ¿verdad? Del 82, ahí pues fue cuando nosotros fuimos totalmente ya perseguidos, ¿verdad? Que llegó la Guardia, llegó el Escuadrón de la Muerte, ¿verdad? A eso de las 11 de la noche, ¿verdad? Esa noche del 9 de mayo.
que estábamos preparando también ahí unas flores, ¿verdad? Que mi señora iba a venir a vender al mercado y todo eso. Teníamos una mesa como esta y teníamos bastante venta de flores. Bueno, y así en un cuartito de abajo estaba mi hermana Carlota, mi mamá y mi hermano Salvador, el que está acá. Ahí se encontraba también en un cuartito así durmiendo. Cuando llegó el escuadrón y bueno, y nuevamente pues me dijeron, ¿vos sos Alejandro? Sí, yo soy, claro que sí, yo soy. Bueno, pues a vos te buscamos, a traerte venimos. Bueno, yo nuevamente les dije que por qué y que era lo que yo debía. No, me dijeron, vos te llevamos porque aquí te traemos ya en lista, que ahora es el momento que te vamos a llevar. Bueno, a partir de ese momento, pues, ¿verdad? Me echaron manos atrás, mi esposa y mis niños, que en esa época estaban pequeños, me siguieron, fueron junto conmigo, ¿verdad? Y bueno, entonces, en ese caso, pues, uno ya va, se le olvida todo, pues, la situación, ¿verdad? Uno ya va, como dicen, ¿verdad? Como cordero al matadero, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, ¿verdad? Llegada la hora, el momento en que ellos me pusieron así en un sistema ya para dispararme, yo anduve listo, me pasé las manos para adelante, corrí y me dejaron ir a una descarga, ¿verdad? de balas, pero gracias a Dios no me agarró ni una. Bueno, así fue pues mi huida y fue como yo estoy acá contando esta triste historia, como dice, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les puedo narrar, ¿verdad? Solamente. Gracias, don Alejandro. Les quería preguntar a Esperancita, ¿quiénes la han apoyado después de los hechos? ¿Sus familiares, la comunidad, instituciones? ¿Quiénes la han apoyado en este tiempo? Después de sentir tanto dolor y impotencia, los que más me apoyaron en todo el recorrido de todo lo que nos ha sucedido, ¿va? Porque hay desapariciones de un cuñado y 2 muertos. Fue mi padre, mi esposo, que también sufrió las consecuencias de cárcel, exilio y tortura. Todo eso, ese dolor y todo eso, como que va tomando fuerza el cuerpo. Y entonces dije yo, no, tengo que luchar de alguna forma y con ayuda de mi familia, de compañeros, del IDUCA, los psicólogos que hicieron un gran trabajo conmigo en el primer tribunal, porque había pasado años sin poder llorar y ahí rompí el llanto. Ellos han sido para mí los que más me han acompañado. La misma pregunta le hago a Carlota. Sí, yo puedo decir que, bueno, de quien recibí apoyo incondicionalmente es de Papá Jesús, ¿verdad? Él siempre me mandó angelitos a mí y a mi familia cuando andábamos esperando quizás que nos mataran. Entonces, donde quiera que andaba, siempre salía un ángel. Siempre, cuando íbamos a los cuarteles a buscar a mi mamá, que estaba en calidad de desaparecida, se nos presentó un ángel. El ángel era el motorista de un pickup, que él nos orientó para llegar al cuartel. Luego, dentro del cuartel, se nos presentó otro ángel. Era un soldado. Fue el que me dijo que él cuidaba a mi mamá, que mi mamá ya había escuchado a los bebés que andábamos nosotros y que ya nos había escuchado a nosotros. Él casi así en secreto, bien disimulo, nos fue a decir eso, que qué estábamos haciendo ahí. Y yo le dije que andaba viendo a un recluta, pero él no me lo creyó, como tampoco el motorista creyó lo que yo le dije, ¿verdad? Entonces
para mí ellos se convirtieron en ángel para mí. Luego, cuando salgo del cuartel, salgo para la Cruz Roja. Ahí también una delegada suiza, ella fue mi ángel, que me ayudó a liberar a mi mamá también. Luego llegamos al refugio San José de la Montaña, en donde también encontré muchos ángeles, sí. Y luego, que salimos de ahí, pues, esos ángeles siempre me han acompañado y bueno, aquí en esta institución, en esta universidad, también he encontrado muchos ángeles, he encontrado a los demás compañeros de la red, he encontrado, bueno, a los abogados, he encontrado, bueno, al señor director, el padre André Oliva, al padre Tojeira, bueno, a ellos también, a los jueces. He encontrado un montón de ángeles también en esta institución. Entonces, así como, bueno, también nos ha tocado sufrir, puedo decir que Diosito siempre nos ha mandado ángeles, siempre hemos tenido apoyo, por eso estamos aquí para contar la historia y que los jóvenes, todos estos jóvenes que yo veo aquí sentados, por ellos son los que estamos aquí, para que conozcan qué pasó en El Salvador, cuál fue la realidad y que ellos pues la puedan contar en un futuro cuando nosotros ya no estemos, ¿verdad? Entonces esa es nuestra lucha, nuestro trabajo, así es que ese es el apoyo que hemos tenido. Gracias. Gracias. Carlota hablaba de lucha, entonces en ese sentido yo les quisiera preguntar, en este caso a los tres, ¿qué ha sido o quiénes los han mantenido, quiénes han sido los que les han mantenido en la lucha por exigir justicia, verdad y reparación? Bueno, de tal manera como los que nos han mantenido seguir en la lucha, ¿verdad? A través de todas las instituciones que nos han ayudado mucho, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado mucho, ¿verdad? A darnos ese ánimo, esa fortaleza. Hemos sentido que no hemos estado solos, ¿verdad? A pesar de que en dado caso pudiéramos decir, bueno, ya no tenemos ningún apoyo, pero no es así, ¿verdad? Somos testigos, como dice mi hermana, ¿verdad?, de que aquí nuestras personas que tenemos aquí, nuestros jueces, que siempre, pues, año con año, pues, se da en este tribunal ese fortalecimiento, ¿verdad? Y eso es lo que nos mantiene y nos ayuda, y sentimos, pues, de que no estamos solos y que eso nos da ánimo. Y creo que está llegando a distintos lugares, ¿verdad? Podemos decir, no, yo ya no voy a continuar, porque hay momentos que como humano que es uno, dice uno hasta, quizás ya no voy a continuar, pero no, uno se da cuenta de que no, ¿verdad? Cuando ya llega el tiempo, ya uno ve todos nuestros compañeros, nuestras personas que están acá en este lugar, bueno, eso lo hace a uno, lo motiva y lo hace nuevamente, ¿verdad?, tomar fuerza, tomar ese espíritu de valentía, y eso pues es lo que nos mantiene solamente, ¿no? Sí, yo podría decir que, bueno, lo que nos ha mantenido en esta lucha han sido todos los mártires que han habido en El Salvador, empezando por Monseñor Romero, ¿verdad? Que él fue como nuestro papá, Monseñor, ¿verdad? Ahí después que lo asesinan a él, empiezan a perseguir a todos los que seguíamos la línea de Romero. Entonces los que trabajábamos en las comunidades eclesiales de base empezaron a perseguirlos. Entonces
es ahí donde, bueno, nosotros seguimos ese legado que ellos nos han dejado de lucha, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Entonces, todos los sacerdotes que han sido asesinados, ¿verdad? Las monjitas norteamericanas, todos los catequistas, los sacerdotes jesuitas de acá, todos los miles de salvadoreños anónimos, que han muerto, y pues por supuesto nuestros familiares nos han dejado ese legado que nosotros tenemos que seguir. Como decía mi hermano, a veces, bueno, yo pasé 15 años luchando sola, sin el acompañamiento de ningún familiar, ¿va? Pero después lo involucré a mi hermano y así los he ido involucrando poco a poco, porque yo a veces digo, van a haber veces que yo no pueda y va a poder el otro. Entonces, así es como eso es lo que nos ha movido seguir esta lucha. A mí lo que me ha mantenido es la esperanza de querer saber qué fueron de los niños, cómo las mataron a ellas, porque yo esperanza de verlas a ellas ya no tengo. Hubo un ofrecimiento en el cuartel de la CIFA de un militar que tomó y se le salió que conocía a una persona que era conocida y que le daba lástima. Y se agarraron, porque yo soy modista, y se agarraron de la mejor cliente que tenía y le dijeron, hable con ella, le vamos a dar la criatura, pero que calle para siempre y que se vaya del país. Y yo lo primerito que hice fue correr a los brazos de mi padre y decirle, mira, esto y esto está pasando. Y yo no tengo que pensar en la contestación, le dije. O me dan el cadáver o no hay trato. Y así quedó, jamás me volvieron a llamar. Y lo que me ha mantenido ha sido el acompañamiento del IDUCA, de este tribunal, de los jueces que siendo extranjeros han venido a hacer un mejor trabajo que la gente que le toca aquí, porque ellos han sido indiferentes con las víctimas, nos han ignorado. Eso ya está empolvado. ¿Para qué andan viendo eso? Eso es la respuesta en los juzgados, solamente. Esta es la última pregunta que les haría, y es en relación a las recomendaciones que ustedes pudieran darle a las autoridades del Estado, incluso las recomendaciones que podrían darle al IDUCA y a la sociedad en general, para que la justicia sea efectiva en estos casos. Bueno, en mi nombre yo le pediría a los tres poderes que tienen oídos, tienen ojos, para ponerse de acuerdo los tres y hacer que la justicia se cumpla. Como me dijo un abogado en San Juan Nonualco, buscando a Juan Francisco, me dijo, tú tenías derecho a que te dieran el cadáver, ¿por qué no fuiste a denunciar? Yo estaba llena de terror. Yo no podía pensar en eso, si toda mi familia me la habían ya amenazado, ¿verdad? No pude hacer eso, pero yo, eso es lo que le pido al Estado. Y al IDUCA se lo pido, que tenga paciencia con nosotros, porque ahorita es cuando necesitamos empujar para que nos oigan, a que estemos unidos nosotros, y a las organizaciones sociales también le pido que se unan con nosotros, y a la sociedad civil
que cuiden a los niños que ahora van naciendo y los que están ya en colegios y todo, para que no se desperdicien. Sí, yo también las recomendaciones que haría al Estado salvadoreño, a este gobierno que tenemos en turno, a todas las instituciones estatales, es que nos puedan atender nuestras exigencias, que es nuestro derecho de tener reparación moral, reparación material, verdad, justicia. ¿Y en qué se basa esas tres cosas que he mencionado? En que la Fiscalía le dé seguimiento a los casos que tienen engavetados, ahí durmiendo en el sueño de los justos, porque en el caso mío, desde el 2003 hasta ahorita, no ha habido nada por parte del Estado. Lo otro es que, como aquí no caminan los casos, entonces mi caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos han dado una recomendación, se emitió una solución amistosa, a la cual en vez de ir avanzando va decayendo cada vez más. Entonces quizás pedirle al Estado que cumpla con esas recomendaciones. Al IDUCA, bueno, lo que decía la compañera Esperanza, que nos tenga paciencia, porque, bueno, ellos nos han aguantado un par de años aquí, y algunas veces pues no todo ha salido bien también, hay cosas que acá han salido mal. Nosotros los que tenemos casos aquí a veces nos hemos desesperado porque nuestros casos no han tenido avance, ¿verdad? Pero yo veo una lucecita en el túnel que va alumbrando, eso veo yo, porque veo que las cosas van cambiando para mejorar. Entonces, quizás seguir en esa línea. Y bueno, acá con todos los compañeros de la red, pues seguir luchando todos juntos, las organizaciones que existen. Tenemos la concertación Monseñor Romero, tenemos el comité de familiares CODEFAM, COMAFAC, Comadres, el grupo gestor, y así hay tantos grupos que nos tendríamos que unir todos para trabajar juntos y así hacer un buen trabajo. Eso sería lo que yo pediría. Bien, de igual manera, pues también creo que, como dice Carlota, yo también estoy en el mismo sentido también, ¿verdad? Siempre con esos ánimos de que al ver a los demás compañeros así también, que vemos que ellos siguen adelante, pues también nosotros ahí vamos también, ¿verdad? Y yo creo que todos unidos, ¿verdad? Creo que algún día vamos a ver la realidad en este país, aunque a pesar de que tal vez por el momento pudiéramos decir que todo está perdido, pero no. No es así, ¿verdad? Porque si así fuera, entonces, pues ¿para qué vamos a estar acá? Pero vemos de que no. La cosa, hay que tener fe, hay que pedirle al Señor, porque también sin Él no somos nada, ¿verdad? Por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, y creo que también vale la pena, ¿verdad? Como decía Monseñor Romero, pues que tenemos que ser un pueblo, un país,
donde todos nos veamos como hermanos, donde todos luchemos juntos, y es así como podemos llevar adelante esta misión, que no es fácil, que no nos será fácil. Ya uno, pues, en el caso nuestro, ya una persona avanzada de edad, pero las nuevas generaciones van detrás de nosotros, y si nosotros, pues, ellos van viendo el ejemplo de todos los que estamos acá. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿verdad? Vemos todos los jóvenes que están acá, ellos serán los del futuro, ellos son los que van a impulsar, y yo creo que ahí vamos a seguir caminando en este camino, solamente. Muchísimas gracias a los tres. Solamente nos falta una parte de las estadísticas relacionadas a estos crímenes, a este crimen. Bueno, les mencionaba en un principio que el número de casos estudiados en el tribunal es de 7 casos, pero en realidad estamos hablando que ese número comprende un total de víctimas de 15 personas, en su mayoría jóvenes, y hay que hacer notar que incluimos ahí 2 personas no nacidas, ¿verdad? Que son los hijos de Sandra y de Amparo. Otras estadísticas, intenté hacer la segregación de las edades, ¿verdad? Ustedes podrán observar en el gráfico de pastel el número 24 y el número 22. Esas son las edades que más se repiten en los casos. Tenemos 2 víctimas no nacidas, como les mencionaba, 2 adolescentes, uno de 13 y uno de 14 años, 3 víctimas de 22 años, una de 23, 3 víctimas de 24 años y el resto de 32, 56 y 68 años. Respecto al género, bueno, la mayoría de personas desaparecidas en los casos estudiados en el tribunal son hombres, 9 hombres, 6 mujeres y 2 que por ser no nacidos no tenemos el dato. Los lugares en que se cometió el crimen: municipios de Ciudad Delgado, Zacatecoluca, Soyapango, San Salvador, Arcatao y Volcán de San Salvador. Quiero hacerles notar que los departamentos San Salvador, La Paz y Chalatenango, el primero y el último coinciden con los departamentos en los que se corroboró que existiera un mayor número de desapariciones, y es donde la violencia durante el conflicto armado fue mucho más fuerte. Esta es una línea del tiempo, ahí podrán observar los nombres de las víctimas y cronológicamente cómo fueron sucediendo. La coincidencia es, tenemos un caso de desaparición, dos de 1979. Les decía en un principio, las desapariciones se cometieron antes del conflicto armado, y el resto, que van del 80 al 82, coincide con esa época conocida como la institucionalización de la violencia. En el caso de los victimarios, la mayoría de los casos estudiados indica que fueron miembros de la Guardia Nacional quienes privaron de libertad a sus familiares. Entonces, después está la Policía de Hacienda, Policía Nacional, la Fuerza Armada. Se menciona específicamente a la Brigada de Artillería de San Juan Opico, también a los paramilitares de Defensa Civil y a los escuadrones de la muerte. Individualizados en los casos, únicamente pude identificar al coronel Eugenio Vides Casanova, que en ese tiempo fue director de la Guardia Nacional, si no me equivoco. Bueno, y en el caso de los derechos violentados, en la desaparición forzada se vulnera la libertad personal, la integridad personal, obviamente el derecho a la vida e incluso el derecho a la personalidad jurídica. Para finalizar, respecto al seguimiento que se le ha dado a estos casos, he elaborado una tabla de los 7 casos que les mencioné, y para englobarlo, en la mayoría de los casos se ha presentado denuncia en Fiscalía General de la República. Casualidad, ninguno de los casos ha tenido ningún tipo de avance. Como decían ellos, han quedado engavetados y empolvados. Únicamente en el caso de Carlota, creo que en el caso de la familia Ramírez, se realizaron algunas diligencias de investigación, pero jamás
se judicializó el caso, es decir, nunca se llevó ante los tribunales. De todos los casos de desaparición, tenemos 3 que nos constan que han sido presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como decía Carlota, el caso de su familia es uno de ellos y es de los que van más avanzados, porque ya se ha llegado a la fase de solución amistosa. De lo que mencionaba Carlota, ella me decía hace un par de días que las autoridades, respecto de sus peticiones de reparación y de satisfacción, le han dicho: muchas de estas no le vamos a apoyar, así tajantemente, para que tengan una idea. Bueno, con eso finalizaría la presentación. Muchas gracias por la atención. Está planteado por las víctimas acá presentes, es una síntesis genial de el objetivo, la razón de ser de este tribunal. En el fondo de todo lo que ellas han expresado, encontramos una situación común, no solamente el hecho de la pérdida de los seres queridos de esta manera tan terrible, sino que a lo largo del tiempo el Estado, ninguna institución ha logrado penetrar en el que significa para las víctimas el dolor de la pérdida, el dolor de no saber dónde están, ese dolor de que tiene que cerrarse de alguna manera cuando yo tengo el cuerpo de mi ser amado y sé que murió y que lo voy a depositar en algún lugar. Pero cuando se desaparece a la persona durante todo este tiempo y nadie da razón de ser, ¿cómo se cierra esta situación? No hay manera. No es suficiente decirle a las personas: mire, ya pasó el tiempo, ¿para qué lo hace si de nada va a conseguir esto? Y siguen engavetadas las causas. Eso es una manera de continuar haciendo a la víctima, lo que se llama revictimizarla, porque no se le reconoce su dignidad como víctima. Y sobre esto es un tema que yo siento que no hemos avanzado sobre él. Muchas veces los que están fuera y miran y escuchan a las víctimas, lo único que dicen: pobrecito. No es cierto, no son pobrecitos. Esa es otra manera, es casi un insulto, porque no son ningunos pobrecitos, porque ellos siguen a pie de lucha. Y ellos que están demandando conocer la verdad, una verdad que hasta el momento en esta sociedad, en este estado, se ha negado sistemáticamente y se lo continúa haciendo. Y esto del dolor tiene otras implicaciones. Me han dicho que tengo razón, yo no lo puedo sustentar porque yo soy analfabeta en ese tipo de cuestiones, pero cuando el dolor no se resuelve, el cuerpo de la víctima lo resiente y vienen una serie de manifestaciones en el cuerpo que los médicos no tienen respuesta y le mandan a su casa simple y sencillamente: mire, no sé qué es lo que usted tiene, váyase que no encuentro la solución, que traducido es: váyase a morir a su casa, porque yo no le puedo resolver. Pero cuando vamos y conocemos la historia de la persona, nos damos cuenta que hay una causal grave, y es que no se ha resuelto ese dolor de la víctima. Y cuando no se ha resuelto el dolor de la víctima, el perdón es más difícil, algo que nos hace mucha falta en nuestra sociedad.
y por eso los necesitamos a ustedes. Que sigan en pie de lucha. Porque ni una sola palabra puedo decir sin emocionarme. Solamente decirles que he oído una palabra que no me gusta, y es que los casos no están durmiendo el sueño de los justos, sino de los injustos. Y lamentablemente tienen que volver a la realidad de los justos, que es la realidad de la verdad y de la reparación. Gracias a todos ustedes. Gracias a Lonet. Tenemos que interrumpir, no hay más remedio porque hay alto riesgo de perder hasta la cabeza. Si me lo permiten, nos gustaría hacernos una fotografía con ustedes, después de darles un aplauso lo más fuerte que podamos.